Buenas tardes, en este video vamos a ver programación orientada a objetos. Vamos a trabajar ya con otra visión, si se quiere, de lo que veníamos pensando hasta ahora, que era lo que era la programación orientada a procedimientos, lo que es el Procedure Oriented Programming, perdón, mi inglés no es el mejor, lo que es en inglés las siglas son POP. Ahora lo que vamos a trabajar es con las siglas en inglés OOP, Object Oriented Programming. Es una herramienta muy poderosa, no es tan sencilla, pero es también utilizada en lo que es programación, y para entendernos con los demás es bastante necesario. Lo que es programación orientada a objetos agarra las tareas de programación, las rompe en lo que son objetos que combinan información conocida como atributos y funciones o comportamientos conocidos como métodos, methods. Y hay dos componentes de lo que es la OOP, que son clases y objetos. ¿Sí? Lo que son las clases son una secuencia, un agrupamiento lógico de funciones y de información, y que nos da una forma, una vía de crear estructuras de información que modelan entidades del mundo real, si se quiere. Hay un ejemplito en el libro que nos muestra una clase gente, class people. Esta es la forma de escribirlo. Acuérdense que empezamos con class, espacio, y el nombre de la clase lleva mayúsculas, en cierto sentido lleva paréntesis adentro, y dos puntos. Eso, quizá ponerle paréntesis les hace acordar a las funciones, pero no es lo mismo que una función, ¿sí? Para empezar, esta es la forma de redactarlo. Fíjense que indento y pongo un def como si fuera a poner una función. Init, que es la primera vez que yo llame a la clase. Esto es la definición, pero cuando yo la llame, lo que voy a poner es en el init, que esto hace las veces del nombre de la clase, que se llama a sí mismo, tiene el self, se llama a sí mismo. Esto lo vamos a ver después. Esto no es un argumento que yo tenga que llenar cuando la llame, pero name y age sí son argumentos que tengo que llenar cuando llame a esa clase. Y a priori parece que no hay definidos por default estos argumentos. Self.name igual name, self.age igual age. Agarra el argumento name y lo guarda en una variable, en una instancia de la clase self.name, y hace lo propio con age en self.age. ¿Cuál es la gracia de esto? Esto tiene la pinta de una función. Nosotros habíamos hablado de que las funciones tienen memoria local, tienen las variables locales que fuera de donde están definidas esas funciones desaparecen esas variables, no pueden tocarse con las demás. Bueno, en este caso, con este self.name no solamente puedo viajar de esto que tiene pinta de función a esto que también tiene pinta de función y llamarlo y utilizarlo, sino que también cuando yo use esta clase no en person 1, sino en person 2, person 3 o person 4, esta variable también va a sobrevivir. Voy a tener un person1.name que va a sobrevivir, y voy a tener un person2.name que va a sobrevivir. Es medio loco, es un poco difícil de digerir al principio, pero hay que llevarlo con calma. Básicamente, esto va a existir en una variable y voy a empezar a tirarle información con estas funciones a la variable adentro. Y si lo uso en otra variable, voy a seguir tirando la información y lo voy a seguir usando en otra variable, y va a vivir en esa variable. Y no se va a mezclar uno con otro. Va a vivir de formas distintas.
¿Hace lo mismo? Sí. ¿Se definió igual? El procedimiento fue el mismo, pero no se pisan ni se tocan. Es otra manera de ver las cosas. Tengo que hacer borrón y cuenta nueva en mi cabeza con respecto a estos conceptos. Bueno, hay un ejemplo que es como un mono que hace monerías. ¿Sí? Tengo diferentes monos que hacen las mismas monerías. Los monos son distintos, las monerías que saben hacer son las mismas. Es un ejemplo que uno aprende en la escuela cuando empieza a ver estas cosas. Pero bueno, con estos tiempos no se puede hablar tanto de monos y demás, y si la gente se ofende, trato de no utilizarlo tan seguido. Bueno, dentro de la clase people, en la variable en la que yo lo guarde, voy a poder usar lo que es el método greet, saludar, con el argumento self, que es invisible, no voy a tener que poner ningún argumento. Y lo que va a hacer cuando yo le pida person1.greet va a imprimirme el greetings, y el nombre que haya puesto como argumento en este people. En este caso, Iron Man. Hubiera preferido Tony Stark, pero bueno, es lo que sabe hacer esto. ¿Por qué? Porque es el nombre que se le puso. Bien. Acá hay bastante información extra que complementa lo que fui diciendo. Bueno, es más de lo que ya dije. Hay clases, la forma de escribir la clase, una superclass, que es si yo ya tengo una clase definida previamente, donde definí init, definí el greet, definí algún otro method. Estas funciones se les llama method, lo que está acá, estas que están adentro de la clase. Para hablar con propiedad, ¿no? Bueno, lo que voy a hacer, en vez de tener que definir acá adentro todo desde cero de algo que yo quiero copiar, no, le digo que herede lo que ya está definido en esta clase y le agrego lo que tengo ganas. Es eso de heredar, no heredar, es este concepto de inherit que está acá escrito, lo que es inheritance. A ver, bueno, creí que tenía un ejemplito, no lo tengo, pero bueno. Lo que es el objeto es una instancia de la clase definida con los valores que posee. Puedo tener muchas instancias de diferentes valores asociados con la clase, etcétera, etcétera, etcétera. Es información que es análoga a lo que ya fuimos diciendo. Creo que lo que me importa es ese concepto que venimos trabajando. Bueno, hay instancias, estas variables que viven acá adentro le decimos instancias, ¿no? Instancias locales que viven adentro de estos methods, e instancias, le decimos instance attributes, y las instancias de la clase que viven por fuera, son propias de la clase y no están adentro de estos methods. No conozco muchos ejemplos, al menos de lo que yo he trabajado, de qué utilidad se le puede dar a esto, pero se agradece que si alguien sabe que lo deje en los comentarios para conocimiento de todos, porque yo no, la verdad que no sé tanto, cada vez se nota más y es útil al menos para todos. Bueno, después hay información extra de heredar estos methods. Bueno, acá está el ejemplo que yo estaba diciendo, ¿no? De si ya tengo una clase con los methods bien definidos como a mí me gustan y quiero crear una nueva clase que use también esto, acá tengo la forma de heredarlos. Ven que va a tener
todos los métodos de sensor y lo único que tengo que hacer es escribir los extras que quiero que tenga. Esto está muy bueno, no es, pero si lo sigo mencionando ahora no va a tener, se va a perder todo lo que dije. Lo que tiene de bueno esto es que todos los problemas que tiene el libro en este caso son bien conceptuales, tiene un solo ejercicio. Sería que yo haga el ejercicio, le quitaría todo el jugo conceptual a esto, ¿no? En fin. Bueno, espero que les haya sido de utilidad. Sé que fue cortito, pero creo que al menos es lo que yo quisiera que quede en la cabeza de alguien que recién empieza y que nunca vio POO y que tiene que tener los conceptos básicos para trabajarlo. El resto en la práctica y poniendo manos a la obra va a quedar. No les robo más tiempo, muchas gracias, buenas tardes y nos veremos en el próximo video.